Entonces vamos a dar inicio al tercer encuentro del curso de Autorización de Neumonología. En este caso es el módulo obstructiva. Vamos a tener 3 disertantes. El doctor Luis Javier Nannini, que nos va a hablar de concepto de remisión en asma. El doctor Fernando Meneghetti, que está en Santa Fe por Zoom, es neumonólogo pediátrico, después lo vamos a presentar. También nos va a hablar de lo que es FQ, fibrosis quística con un caso clínico en niños. Y el doctor Marcelo Morales nos va a actualizar de la patología en adultos y de bronquiectasias FQ y no FQ. Bueno, primero vamos a presentar un caso clínico que va a estar relacionado al tema que va a hablar Luis Javier. Luis Javier es el jefe de servicios del Hospital Granadero Baigorria de aquí de la ciudad de Rosario y aparte es referente de aquí de la ciudad como obstructólogo. Bueno, vamos a presentar el caso clínico. Bueno, vamos a hacer un caso como gatillante para la charla del doctor Nannini, un paciente que me relata que cree que se curó del asma, un paciente de 39 años, no fumador, trabaja en un banco, no tiene exposiciones ambientales y el padre es asmático. En la infancia le dijeron que había tenido asma, realizó inmunoterapia, en ocasiones recuerda haber ido a la guardia para que le apliquen corticoides en su momento, en su infancia, y realizaba con cierta frecuencia salbutamol, nebulizaciones o en PAP, 3 veces por semana más o menos recuerda su madre que le había relatado. A los 13 años deja de tener síntomas y a los 25 comienza nuevamente con disnea de esfuerzos, tos post ejercicio y sibilancias ocasionales. Para todos estos síntomas hacía salbutamol SOS y a los 30 años, pasan 5 años, decide consultar al neumonólogo, quien indica budesonide formoterol 200 microgramos en cápsulas cada 12 horas. No tenemos mucho dato de esa consulta, lo hace por 3 meses, anda bien, y lo suspende porque cree que era por el tiempo que lo tenía que hacer y no de forma prolongada. Lo veo en la consulta hace 3 años, por síntomas de tos, sibilancia, disnea de esfuerzo, y de ahí comienzo a estudiarlo. Tiene una espirometría con un patrón obstructivo y una reversibilidad de 200 mililitros y el 15%. ¿Bien? Un prick test que era positivo para ácaros y para epitelio de gato, 242 de eosinófilos y 433 de IgE. Con el diagnóstico no tenía síntomas rinosinusales y un ACT de 20. Comienzo el tratamiento con budesonide formoterol en un escalón 2-3 de Gina, 160 microgramos, 4,5 en un sistema Turbo-Heiler y el SOS el mismo para los síntomas ocasionales. A los 3 meses me relata que ya estaba sintomático, tiene una CT de 25, volvió a correr sin dificultad y la nueva espirometría es muy parecida a la que tenía post-broncodilatador. 6 litros 10, 6 litros 0,1, 4 litros 15 y tenía 4,01. Bueno, seguimos, a los 6 meses lo vuelvo a controlar, sigue asintomático, ACT de 25, sin crisis y ya lleva 6 meses de estabilidad. A los 9 meses sigue igual, sin crisis. Pasó el verano y me cuenta que decidió por su cuenta, era costoso, bajar la dosis a 1 vez por día. Le digo que siga con esta dosis porque se sentía bien, hacía 3 meses que ya estaba con una dosis por día y lo vuelvo a controlar en 3 meses más y le doy pauta de alarma para ascender la dosis en caso de que sea necesario. 12 meses de tratamiento, ACT de 25, sigue haciendo una dosis al día y en los últimos 120 días requirió 2 dosis de rescate. Una nueva espirometría donde era muy parecida, ya 6 litros 0,9, 4 litros 17. Recomiendo la vacunación antigripal. A los 18 meses de total de tratamiento, 6 con una dosis al día, sigue con ACT de 25, no tuvo crisis y por su cuenta y ahí es cuando le digo, bueno, vamos a probar, suspender todo y dejamos solamente SOS. Le hago una espirometría en ese momento, 6 litros 12, 4 litros 0,5. Pasan 3 meses de haber suspendido todo, se sigue sintiendo bien, no ha tenido crisis, había hecho un disparo al mes más o menos, digamos, en realidad en un momento había hecho 2 disparos y otro mes otro, digamos, pero digamos, de forma
digamos, si juntábamos todo era cada 4 semanas, y a los 6 meses de haber suspendido todo, 24 meses en total de que veníamos tratándolo, sigue con ACT25 sin síntomas y una nueva espirometría 605408. Dejó de controlarse por 6 meses, vuelve al año sin medicación, un año, perdón, sin estar, vuelve a los 6 meses, de un año sin estar sin medicación de mantenimiento, ACT24 y usó rescates una vez al mes más o menos. ¿Bien? Y la nueva espirometría, donde tiene 102%, veníamos de 105 y 96 veníamos de 100%. Entonces, me quedé sin posibilidad de pasar. Entonces, la pregunta para el doctor Nannini es si lo dejamos así, por el anterior, o volvemos al tratamiento de mantenimiento, y si podemos decir que es remisión del asma lo que tiene. Sí. Gracias, Rodolfo. No, en serio, no, bien. Porque da pie, eso no nos pusimos de acuerdo. Bueno, gracias por estar todos acá. Sentía recién unas cosas raras, porque digo, soy el más viejo, ¿cómo pasó el tiempo? Pero bueno. Y nos llevó muchos años. Sí. No se nota, por eso me dejó el pelo raro como el presidente. ¿Encontraste mi presentación? Lo que le pasó a el 50% de los pacientes, más en los hombres, van a decir, me curó la vacunita a los 13 años. Suele ser la remisión espontánea, que es lo que van a ver, que es lo que suele pasar. Y yo me asombraba, pero cuando ustedes empiecen a preguntar, es mucho más común ver la remisión espontánea que la que tratemos de lograr nosotros, que es un poco la conclusión. Objetivo alcanzable. Como siempre, se traba el partido. Bueno, los conflictos de interés, me gustaría tener más conflictos, pero son esos. Un consejo, ya que soy el más viejo, puedo dar consejo. Interesantísimo en ponerse a hablar con gente que no tenga nada ni idea de neumonología, reumatólogos, dermatólogos, lo que se aprende. Reumatólogos, 2011, ya tenían una guía de los dos lados del Atlántico para definir remisión en artritis reumatoidea. Bueno, tanto los autores, que deben ser todos los capos de cada lado del Atlántico, la Sociedad Norteamericana y la Sociedad Europea de Reumatología en artritis reumatoidea, y definieron con una forma contundente, o sea, si 28 articulaciones, ni una podía tener dolor. La proteína C reactiva, ni 1 miligramo por decilitro, o sea, todo menos de 1. Y la valoración global del paciente 0,5, 0,9, menos de 1 también. O con el score, que es un score simplificado de actividad, el concepto de actividad, ellos ya lo tienen hace más de 15 años. Nosotros seguimos hablando de control, síntomas. Los cardiólogos, no es una enfermedad inflamatoria. En general, cuando ahora en el Congreso se pusieron, en el anterior, en el europeo 22 o 21, ya empezaron a aparecer reumatólogos en asma grave, para meter el tema de la remisión. ¿Y por qué también? Porque la industria que ve neumonología, no sé cuánto es la indicación de biológico, es mínima. Reumatología es la madre, tienen como 15 biológicos distintos. Nosotros tenemos 4 y uno más, próximamente 5. Los cardiólogos la tienen muy fácil, porque NT-proBNP desaparece, bajan la furosemida y ellos dicen insuficiencia cardíaca en remisión. Nosotros, ¿qué tenemos? Todavía con los escalones. Helen Redel, cuando la queremos convencer, terca la doña, dice, remisión a mí me trae reminiscencias oncológicas. Esa es la explicación que nos dio. Sí, la oncología habla de remisión, pero remisión hablan los cardiólogos, hablan los dermatólogos en psoriasis, hablan
los reumatólogos, obvio, colitis ulcerosa, Crohn, se habla de remisión. Y seguimos con los escalones. Obviamente le dije a Daniela que no diga que soy el inventor del centro de asma libre, pero Bueno, decilos vos. por eso ya lo dije. Entonces por eso que pienso que esto es, si el paciente entra en este, sí puede hablar de remisión. Si sigue con esto a la antigua, no, va a seguir con el control, cascoteado. Y es por eso que ustedes ven, 2015, los reumatólogos, menos de 6 meses de evolución de artritis reumatoidea con poca actividad, ya es evidencia fuerte, es recomendación fuerte, metrotexate monoterapia. Y en menos de 6 meses ya le meten biológico. No sé si ellos tienen los mismos inconvenientes burocráticos, que a veces creo que es el primer obstáculo que tenemos nosotros para... Sabemos de acá que el tuyo, esta que la última vez que nos juntamos era... a veces uno dice, no, prefiero que no tenga necesidad de biológico porque es tan engorroso la cantidad de papeles que tenemos que llenar que digo, bueno, la curo con, no sé, se la mando al alergista. Perdón. Entonces, ¿por qué esta locura de no usar salbutamol? Es porque uno trata de ir al blanco. El blanco en asma es la inflamación. Los reumatólogos hacen eso. No vas a encontrar una guía de reumatología que te nombre diclofenac o tramadol, control sintomático, nada, no dicen nada. Directamente metrotexate. Y nosotros tenemos la alternativa que, si bien no podemos hablar de que los corticoides inhalados sean drogas modificadoras de enfermedad, pero si uno la usa precozmente puede que sí. Y en el 2019 ya planteamos el objetivo, entonces debe ser la remisión, es ambicioso, en lugar de pensar en control. Control es síntoma, ahora van a ver de dónde nace el control. En el año 97, el panel de expertos de Estados Unidos, del ministerio, instaló el concepto de control, luego el estudio Goal con el fluticasona salmeterol, Bateman en el Blue Journal, alcanzaban un control del 60%, había 40% que no podían controlar, es decir, sería el track 1 de China. Y eran estos: síntomas diurnos, despertar, necesidad de usar estas 4 preguntas, y no tenía que tener nada, con eso estaba controlado. Y otro error que después les voy a mostrar por qué pienso que es un error, lo de los 3 meses. Mucha evidencia no hay. Rodolfo hizo bien, creo que la seguiste al paciente se lo seguiste 18 meses sin tocarle, apenas te animaste a bajar un poco la dosis. Y esto es lo que pasa cuando pensamos en control. No puede ser que sigamos teniendo 74% de los pacientes que usan SABA a diario. La calidad de vida es patético esto. Y lo mismo en otras encuestas, relevamiento de cuántos pacientes están sin control. En la supuesta asma leve, cuando todavía no tenías acá, era solamente SABA, 52% de pacientes no tenían control del asma. Y hablar de asma leve con 9% de mortalidad en esta situación, 2012. Yo creo que ahora eso va a cambiar y está cambiando. Entonces, volver al blanco. El blanco es la inflamación. Cuando uno logra controlar y te encontraste como Rodolfo, ya el paciente le dice que no tiene nada, que hace una vida como si no, sigo siendo asmático pero no tengo asma, entonces poder empezar a cambiar. Y en vez de escalonar, lo que hizo Rodolfo era, el paciente subía y bajaba haciendo a demanda, y acá si se le complicaba podía subir la dosis del ABA-ICS, es decir, corticoide inhalado formoterol, o agregar un montelukast o un tiotropio. Y esta es la explicación de por qué en general hay muchos médicos y los pacientes lo solicitan o lo hacen espontáneamente. La típica del descanso en diciembre. Si lleva 3 meses de control, obviamente ya no se despierta, la espirometría está bastante bien, no tiene ritmo circadiano de variación de pico flujo, ya casi no usa rescate, pero la hiperreactividad no está para nada controlada. Es decir que 18 meses, y esto yo creo que es, si bien la vieja profesora Gulko lo dejó en
diagrama, ella es muy especialista en este tema de hiperreactividad. Es importante, y ustedes me dirán, bueno, pero no la medimos. Bueno, pero ahí vamos a ver si hay alternativas. Entonces, seguir cuando ya el supuesto control se consiguió, es tratar de corregir lo subyacente, ir más allá. Por eso levantás la vara cuando pensás en remisión, como hacen los reumatólogos. Y acá distintas maneras de ver la inflamación de la vía aérea, el umbral de síntomas, el tiempo, el impacto que puede tener una medicación con una remisión y recaída, como le pasó al paciente Rodolfo, tuvo una remisión espontánea y después por una serie de fenómenos, a veces ambientales, emocionales, algunos vuelven a fumar, recaen. A veces es mediado por medicación y espontánea también. Y después los que vemos nosotros, la roja, son todos nuestros pacientes, son todos más persistentes. El paciente entró en remisión, te enterás de casualidad porque vino un prequirúrgico. No nos va a venir a contar que no usa más medicación, porque encima tiene miedo que se la vuelva a indicar. Algunos estudios epidemiológicos, y estos son los asombrosos, pero ustedes no piensen en el paciente del consultorio. Estos son estudios epidemiológicos que por ahí ustedes los pescan cuando sea un prequirúrgico o vienen por otro motivo. Ah, sí, yo era asmático cuando era chico. Sigue siendo, lo que pasa es que es asmático pero no tiene asma. Un juego de palabras. Pero por ejemplo, ven, este estudio italiano de 70 años, más de 38.000 pacientes, muy simple la definición de remisión, sin crisis y sin tratamiento. Después a lo mejor si hace espirometría, indagar un poquito más, por ahí baje. Pero eran pacientes que estaban sin exacerbaciones y sin tratamiento, 52%, que es un poco lo que se dice en la pubertad con los varones, en la evolución natural. Entonces, definición, creo que la más simple esta que publicamos, que es un paciente es asmático, pero no tiene clínica y no tiene lo característico del asma. Sin embargo, subyacente, esto es investigación, no vamos a hacer biopsia para ver si está en remisión. Son pacientes totalmente asintomáticos que para investigación y hacer endoscopías en aquella época era obligatorio que estén sin tratamiento para que no influya en el resultado de la biopsia y espirometrías normales y sin medicación de rescate. Y como ven, comparado con un control sano, había una marcada y exagerada, un biomarcador de presencia de eosinófilos submucosos. Con lo cual, se le alinean todos los planetas en contra y le vuelve a aparecer la hiperreactividad, que la seguro la tiene. Como en este caso, donde le midieron hiperreactividad, todos pacientes asintomáticos, con el epitelio denudado, cualquier fenómeno, si yo me quedo y hago el descanso, o le cortaba todo a los 3 meses, como bien no hiciste, el paciente se exacerbaba. Y este es el epitelio de cualquier paciente que está en estado salvaje, como van a ver algunas de las cosas que les voy a mostrar de 7 hospitales de Buenos Aires. Y no hablo de Villa Fiorito, sino Alemán, Austral, Ramos Mejía, bueno, entonces los muestro. El epitelio dejó de ser una barrera anatómica y es un enorme amplificador de incentivos o estímulos que pueden ir de reflejos sensoriales, alergenos, bacterias, hongos y directamente gatilla algunas alarminas y después toda la vía, ya sea con eosinofílica alérgica, eosinofílica no alérgica, con alteración. Es decir que dejó de ser una simple barrera hace ya años y lograr esto hace que el paciente sí podamos pensar mucho más allá del control. Y esto solamente lo pueden lograr los corticoides inhalados y en forma precoz. Si este paciente estaba asintomático y lo dejo con SABA solo, tarde o temprano va a tener mínimo una exacerbación que puede, en el peor de los casos, terminar internado. Y hay pruebas, este es el estudio más claro de la intervención temprana, ir al blanco, o sea, no tratar el síntoma. Cuando este grupo se trató precozmente, a los 2 años tuvo 39% menos de riesgo de hospitalización y visita de urgencia. Es decir, la intervención precoz, tratar la inflamación temprana pensando en esa remisión. Estos 4 estudios no dieron
significativo cuando se comparaba budesonide y formoterol rescate versus el hacer el corticoide inhalado todos los días. Pero cuando Cochrane lo mete en el metaanálisis, sí da positivo. Y esto habla a favor de aquellos pacientes en que uno quiera lograr el control. Va un poco en contra este concepto si uno busca remisión, porque dejas, si bien la posibilidad de que tenga exacerbaciones es menor con el sistema arreglado, yo no sé qué está pasando ni con hiperreactividad ni con el feno, que aparentemente están iguales. El objetivo, esto es con el concepto viejo de control, es decir que yo lo puedo dejar al paciente Rodolfo con budesonide, formoterol o beclometasona, formoterol, que no tenemos en Argentina, como rescate, pero no estoy, y esto en contra de lo que yo decía hace 2 o 3 años atrás. Es decir que ahora uno tiene que tratar de privilegiar seguir cuando tenés algún indicio de inflamación y de que no estás logrando la remisión. Si usted va a decir, bueno, lo estoy tratando de más. Bueno, puede ser. Pero existe toda esta evidencia que, lo mismo que esas biopsias, hay inflamación aún en pacientes que parecen absolutamente leves o que incluso tienen asma por ejercicio. Entonces, el concepto de remisión tiene que ir de la mano de la incorporación del concepto de actividad, que es lo que hicieron hace casi 15 años los reumatólogos. Es decir, que ellos hablan de baja actividad, alta actividad, de acuerdo a los biomarcadores. Ustedes, bueno, me dirán, no tenemos biomarcadores. Algunos tenemos. Y reemplazar los términos de... Esto no es para cerrar la grieta, ¿no? Porque es decir, el track 1 y lo que estamos con el track 2. Sino que es tratar de ir un poco más allá y hablar de tratamientos antiinflamatorios que cambien la historia de la enfermedad. Por ahora los corticoides inhalados. Se vienen algunos biológicos inhalados, pero espero que no vengan con el precio o las dificultades de prescripción. Antiinterleuquina 33, hay inhibidores de leucotrienos inhalados que se vienen, así que vamos a tener, si tenemos posibilidad, más recursos terapéuticos para seguir buscando la remisión. Entonces, es un alto nivel de control para definirlo. Algunos hablan de que puede ser clínica o completa y obvio, con o sin tratamiento, como pasaba con el paciente Rodolfo. Al principio estaba sin nada y sin tratamiento, que ese ya sería la remisión completa y totalmente clínica. ¿Cómo lo podemos lograr? Con los biológicos, y esa es donde apunta la industria, pero yo creo que tenemos que cambiar la mente y empezar a pensar en remisión desde el principio. Lamentablemente esos pacientes no nos caen a nosotros y seguramente le ha pasado mucho a ustedes que el paciente se pelea cuando el médico de la urgencia le indica el salbutamol. Dice, no, el doctor hace años que ya no me lo deja usar, que me rescate con este. Y ahí, bueno, genera... Pero, bueno, como es muy difícil ser clínico hoy en día. Si yo me pongo a hacer parto, seguramente hace más de 30 que no hago, le va a ir mal si viene medio complicadito a la paciente. Entonces, el concepto de remisión está pensado en la literatura enfocado en el asma grave, pero creo que es un poco llegar tarde. Yo creo que tiene que abarcarnos, cambiar la mentalidad, sacar el control y pensarlo en todo el espectro de gravedad. Y esto se parece mucho al control, porque es función pulmonar. Hay pacientes que ya llegan remodelados y están con el biológico, pero a duras penas tienen 1 litro de FB1 y nos contentamos con que dejen el corticoide oral y no tengan exacerbaciones, que es fantástico para la calidad de vida del paciente. Y este grupo, mediante un sistema Delphi, que es las encuestas, son preguntas que se distribuyen de forma virtual entre expertos, generalmente se conviene que sean más de 10, en este solamente participaron 7, y llegaron a esa conclusión que les mostré antes, es decir,
Lo de los 12 meses yo creo que debería ser 18 por ese gráfico que le mostré de Angulco, para lograr el máximo de reversibilidad, de normalidad, si se puede, en hiperreactividad bronquial. El problema de la hiperreactividad bronquial es que si lo medimos, incluso hay un 5 o 6% de población sana que tiene hiperreactividad, otras enfermedades lo tienen, y hay asmáticos que rápidamente llegan a niveles, a umbrales de normalidad. Este es el único autor que encontré que propone movimientos de bajar dosis y estirar espacios, intervalos, quiero decir, de los biológicos. Una vez que encontró la remisión y la define por el ACT de 20 para arriba o un ACQ de más de 1,5, menos de 1,5, que no tenga exacerbaciones, entonces reducir la dosis o aumentar el intervalo 25%. Las explicaciones que él da son bastante de sentido común, pero bueno, esto no está visto. El punto 3, minimizar el desarrollo, no hay todavía ninguno de los biológicos, tampoco pasa en reumatología, de los autoanticuerpos contra el anticuerpo que estamos administrando. En general, depende de la definición. Aquí parecería que el que más remisiones logra al año es el DUPI, definido remisión porque no tenga exacerbaciones, que le mejore la calidad de vida y que tenga una espirometría más del 80%. Es decir, el dupilumab es uno de los que más efecto, no sé si sobre la remodelación, porque eso no está demostrado, pero que logra mejores respuestas en la función pulmonar que tanto nos preocupa a nosotros. Y el tezepelumab, porque creo que es la nueva estrella que creo que vamos a disponer el año que viene, donde no va a haber problemas de fenotipo, nos va a facilitar el trabajo. Por ahora en EPOC parece que no está funcionando mucho. Y dentro de los biológicos tenemos un grupo que también no hay todavía consenso en cómo lo definís, al superrespondedor. En general, cuanto mejor es más alto el TH2, más eosinofilia, más feno, eso nos está anticipando que va a ser mucho más respondedor. Esto es lo que yo te decía de la espirometría. No tenemos en Rosario oscilometría de pulso. Y el 2575 yo creo que no me sale dos veces igual, porque el post suele ser siempre mucho más bajo, porque el paciente te manda una espirometría a veces de 10 segundos. Y ahí yo, en eso, cuando tiene una respuesta de volumen en FBC, la semana pasada vi un paciente parecido al tuyo, hace un año que no tiene síntomas, nada, espirometría súper normal, pero tuvo respuesta de volumen. Entonces, para mí todavía tiene enfermedad de la pequeña vía. Con lo cual, en lugar, no le toqué la medicación. Dice, pues estoy bien, trata de seguir. En el hospital tenemos la ventaja que la víscera más sencilla, más sensible del cuerpo no se ve dañada que el bolsillo, porque se lo hacemos comprar al gobierno. Alguien lo paga, ¿sí? Y esto la historia de nuestro país y en general no escapamos. Estos son los pacientes que todavía existen en Argentina. En los años 90, ¿qué concepto teníamos? La inflamación recién se empezaba a imponer, beclometasona 50 microgramos, tenemos que convencer al paciente que haga 8 disparos por día para llegar a una dosis ahí mínima, y los pacientes se enroscaban en un uso ascendente de broncodilatadores, con lo cual, epidemia de mortalidad. Aquí viene el concepto de control, pero superpuesto todos los avances en los corticoides inhalados, en dosis fáciles, 1 o 2, de posología muy cómoda. Sin embargo, sigue habiendo, yo le llamo civilización y barbarie. Cuando vean, estos pacientes todavía están en situación salvaje, vida silvestre. Se manejan con salbutamol o lo que sea y van de guardia en guardia, terminan intubados, a veces zafan. ¿Y por qué digo civilización y barbarie? Porque, bueno, en Estados Unidos en el 2017
La tasa de hospitalización es 2,3. En el Reino Unido, más allá de la crítica de una medicina socializada, pero los médicos generalistas se ve que trabajan mejor que nosotros. Esta es una encuesta que hizo Sergio Arias y otros colegas, que se publicó en el 2018. La tasa de hospitalización, siendo benévolo, era del 15%. Por eso les digo barbarie o en estado silvestre. Paciente que no el control todavía ni lo pensó, ni el médico que lo atiende. Y yo sería la civilización, falsa modestia. ¿Por qué? Porque logramos, estos son los que nos proveen los demás efectores de la zona, donde hay un paciente que murió internado, y los pacientes nuestros que seguíamos teniendo 1,47 tasas de Occidente, hasta que, bueno, sacamos el salbutamol del control y los pacientes nuestros ya no tienen hospitalización. Se exacerban. Esta semana no sé si todos ustedes han pagado, el celular estallaba. No sé si qué se sumó, no hay humo, yo ya no sabía qué echarle la culpa. Yo no sé si hay COVID también. Pero ya no hisopamos. Y esto es lo que yo les decía de civilización y barbarie. Estos son los 7 hospitales donde se internan los hijos de nuestros presidentes. Y 7 hospitales que no son nuestros colegas. Ellos hicieron el relevamiento, pero son pacientes en situación salvaje, Nat Geo, ponele. Es decir, que están solamente con beta 2, un tratamiento que atrasa 30, 40 años. Y el cuestionario era el Refer ID es un cuestionario con estos ítems que es para detectar pacientes que necesitan ir al especialista. Con lo cual ustedes ven acá, todos habían hecho más de 2, el 33 habían hecho más de 2 cursos de corticoides, habían tenido visitas de urgencias, 39 habían necesitado intubación. De los nuestros, estos 11 habían sido intubados antes de entrar al plan del hospital. Con lo cual, 11, o sea 18 contra 61%. Esto es lo que yo le digo, ni siquiera tienen en perspectiva el control. Todavía existe un enorme hiato entre la disponibilidad de recursos con un montón de pacientes que ni saben que hay otra vida mejor. Se quedó, ahí está. Estamos bien tiempo. El concepto de remisión está extendido, no es solamente de los reumatólogos, pero hay muchas enfermedades autoinmunes donde se lo plantea, y es un concepto que nos va a exigir, pero es levantar la vara, y el uso precoz de biológicos, yo no sé qué va a pasar, pero a mí me encantaría tener un sponsor que me dé cualquiera de los 4 o 5 biológicos para hacer en asma como el paciente de Rodolfo, o el que les conté yo, donde después haces el esquema ese, le vas bajando la dosis, le medís feno, le medís, hay un biomarcador, el TNF-alfa, cuando se nebuliza con TNF-alfa generas broncorreactividad. Entonces medirlo en el inhalado, en el exhalado, medirlo en sangre, medirlo en el esputo, todavía estamos lejos de eso, pero son alternativas de tener un biomarcador que nos equipare o nos hable para no hacer la prueba de hiperreactividad. Entonces ahí terminé. Eso para que lo lean, porque suena chiste, pero es un cuento. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, tenemos unos minutitos antes de conectar al doctor Meneghetti, que está en Santa Fe. ¿Alguna duda? En un fraile. Yo una pregunta. Yo no soy experto por eso. Para el caso de los biológicos, ¿también vos considerás los 18 meses como tiempo de tratamiento para determinar que si a los 18 meses no tuvo, suspendería el tratamiento? No sé si se... Sí. Nunca me animé. Generalmente se lo termino suspendiendo porque se trabó la burocracia, sí, o el paciente no anduvo y al revés. Tuve que rotarlo o directamente esperar a ver qué pasaba. Está bien, pero yo... Pero nunca, en paciente que entró en remisión,
les voy sacando el Montelukast, les saco el Lama, Está bien, los dejo con corticoide inhalado LAVA perfecto. y el biológico se los dejo. Ni eso que hace el autor Secón de bajar la dosis o espaciar los tiempos, no, yo no lo hice, no. Tengo paciente con omalizumab del 2006, el primero, y me pasó de prueba-error y APO se atrasó y a los pocos meses otra vez corticoide. Entonces ahí ya te da la prueba. Es una pregunta que no hay ensayos clínicos, pero sería cuestión de diagramar y no sé, de ponerse a ver. Yo primero trato de limpiarle todos los inhalados, pero si ya está sin corticoide sistémico, empezar a espaciar un poquito el biológico sería una alternativa, pero el diagrama ese que propone este autor Kohn en un CHES, no era un CHES, bueno, pero es de este año, Lauren Kohn, no tenía cita, fue una propuesta de él, no hay sustento bibliográfico. Yo creo que 18 meses, en general 4 a 6 meses, hasta un año, es para decidir si funcionó o no. 18 meses yo lo pensaría en los casos de leve, moderado y como para ir bajando la dosis. Pero yo no tocaría nada hasta los 18 meses, contrario a lo que dicen las recomendaciones, que es eso de los 3 meses no tiene sustento. Silvina. Los pacientes habituales del consultorio, los que descansan en diciembre, descansan por su cuenta, ¿cómo te manejas vos en diciembre? Sí, se asombran, más me pasa con los que vienen de pediatría. Yo no digo que los pediatras lo hagan, pero los pacientes. El famoso descanso de verano que no sé de dónde salió. Y no, es totalmente contraproducente porque pierden el efecto antiinflamatorio durante 3-4 meses, seguro les aumentó la hiperreactividad, ingresan en la actividad escolar, virosis seguro, pum. Está todo, y seguramente el epitelio denudado de nuevo y caen otra vez y volver a empezar. Así que otra vez subir dosis. En general no, con corticoide inhalado no lo hago. Sí, el paciente venía, que es muy común que estén con doble asociación y antileucotrienos, de sacarle probar con el antileucotrieno, sacar el antileucotrieno. Que ahora cobró auge porque lo combinaron como hacen en Estados Unidos con un antihistamínico y funciona en la sinusitis. ¿Algún paciente que te haya tratado, por ejemplo, con artritis reumatoidea, adalimumab asociado con esto, tuviste? No, y no en una situación nos pasó de un paciente con AR en el hospital que estaba con dos biológicos de AR. Y no pensamos en ponerle nada en asma, terminó muriendo de insuficiencia respiratoria por fibrosis asociada. ¿Qué puede pasar? Sí, como decimos que los reumatólogos usan 3-4 biológicos a la vez a veces. y tienen 15 o 10, sí. no te di 15 ya los nombres, y encima el Abatacer, que no terminan en MAP, pero son como biológicos, Sí. el otro, el Estandercer, no. Sí. Pero ellos rápidamente. Sí, no tienen miedo. Yo tuve la desgracia, pero una paciente absolutamente postrada, con traqueotomía porque la artritis reumatoidea le congeló los cricoaritenoides. Se moría en asfixia. Y era una momia. Pero era la era cuando no se trató ni de nada. Hoy impensado que un paciente tenga desviación. Nada. Sí, no Sí, es. ya no ve, no llega a ser. No, por eso ellos 6 meses como mucho. Y bueno, pero no sé por qué a nosotros se nos hace tan cuesta arriba, burocráticamente. Bueno, muchas gracias. Expresidente de la Asociación de Neumonología de Rosario. Expresidente. Bueno.
Gracias por la invitación, antes que nada, el tema que yo voy a hablar. Gracias. El primer, el término que tenemos que tener en cuenta con respecto a la bronquiectasia, que las bronquiectasias no son una enfermedad per se. Siempre que tenemos bronquiectasia hay una causa. Digo esto porque cuando era residente estaba la idea de que veíamos un paciente que tenía bronquiectasia y decían, esas son congénitas. Y se terminaba ahí la historia. Por suerte esto ha cambiado en estos años y hoy es diferente el enfoque que se le da a las bronquiectasias y... Que venga de Santa Fe. Ahí está. Y justamente las bronquiectasias hoy en día se las divide en dos grandes grupos. Son las que están asociadas a fibrosis quística y las que no se asocian a fibrosis quística, lo cual es bastante claro en la definición. Con respecto a las que se asocian a fibrosis quística, está todo muy bien estipulado, cómo hay que hacer, cómo hay que manejarse, cosa que no pasa con las bronquiectasias que son no efectivas. Entonces, yo para tratar de simbolizar una y otra, por un lado tenemos la bella, que son las bronquiectasias asociadas a FQ, y por el otro lado la bestia, donde no hay nada determinado. Vamos a arrancar con las bronquiectasias asociadas a fibrosis quística. Vamos a hablar un poquito de fibrosis quística. Ustedes dirán, ¿por qué hablamos de fibrosis quística? Por eso, porque justamente hoy en día las estadísticas marcan que hay más pacientes adultos con fibrosis quística que pacientes pediátricos. Una enfermedad que clásicamente era de afectación en los niños, hoy en día, sobre todo en los países desarrollados, por la sobrevida que tienen, los buenos tratamientos, los mejores tratamientos, hay mayor cantidad de pacientes adultos que niños. Bien. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que lo que se modifica o la alteración que hay es una proteína que ahí dice que se llama CFTR, la proteína transmembrana asociada a la fibrosis quística, que no es otra cosa más que un canal de cloro, como venía diciendo Fernando previamente, y este canal de cloro lo que produce es que la consecuencia, debido a la alteración en el cloro y el sodio, produce secreciones más espesas. Estas secreciones espesas se presentan en todas las glándulas, no es exclusivamente del aparato respiratorio, y de ahí fundamentalmente son los síntomas. Es una enfermedad hereditaria que para que se produzca tiene que ser el portador de la mutación, tiene que ser tanto el padre como la madre. Así todo, en el caso que se presente tanto en el padre como la madre, hay un 25% de posibilidades de que se produzca la enfermedad. Pueden ser pacientes sanos que no tengan ninguna alteración o a lo sumo pueden llegar a ser portadores. Esto es lo que venía diciendo Fernando. O sea, el problema es de esta proteína. Hay alguna alteración desde que comienza la síntesis y la transcripción a nivel nuclear hasta que llega a la superficie del epitelio. Cualquier alteración que se produzca en alguno de esos niveles produce las alteraciones que estábamos diciendo. Y lo que se habla de fibrosis quística es actividad del CFTR. ¿Qué significa actividad del CFTR? Fundamentalmente lo que trata de graficar la actividad del CFTR es que no solamente tenemos que tener cantidad de proteína, sino que aparte tiene que funcionar la proteína. O sea, podemos tener que tenemos menos cantidad de CFTR, como vemos acá en la primera columna, o que los canales no se abren o que los iones no pueden pasar a través de esos canales. Y entonces esto es lo que estaba diciendo Fernando, a partir de eso uno lo clasifica y determina la severidad. Cuando más al fondo, como él decía, más cerca del núcleo sea la alteración, más sintomática va a ser la enfermedad, que es lo que produce habitualmente, son lo que habitualmente llamamos mutaciones de clase 1, y cuanto más leve o cuanto más proteína sintetice o mejor funcione esa proteína, menores síntomas vamos a tener. Por eso lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente
y es lo que ustedes van a ver seguramente, y en los que van a tener que hacer diagnóstico, en los pacientes adultos generalmente van a ser los pacientes que tienen mutaciones leves, el que llega a la edad adulta sin un diagnóstico previo. En realidad, la mayoría de las veces llegan con un diagnóstico erróneo, vienen siendo tratados como asmáticos o con otra patología, y después, bueno, se identifica. Esto es un poco lo que grafica eso, porque estos pacientes lo que tienen se lo determina como fibrosis quística no clásica, o sea, tienen cierta actividad del CFTR, lo que hace que no tengan muchos síntomas y no tengan las manifestaciones que tienen los chicos que generalmente se presentan desde el nacimiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente, la clínica, las características, el antecedente de algún familiar, sobre todo algún hermano que tenga ya el diagnóstico de fibrosis quística, y la pesquisa neonatal, bueno, que es lo que se hace en todos los bebés, juntos para la detección de hipotiroidismo, bueno, y se hace dosaje también para determinar la fibrosis quística. ¿Cómo se confirma? Con 2 test de sudor positivos. En el caso de que no tenga test de sudor positivo, cosa que sucede muchas veces en estos pacientes adultos que pueden llegar a ver, porque justamente tienen actividad del CFTR, es necesario hacer un análisis molecular y donde lo que se busca es la mutación que tiene el paciente. Esto prácticamente no se hace hoy en día, que es la diferencia, porque no hay disponibilidad en un solo lugar en Buenos Aires, en el Hospital Vélez Arfield, que hace la diferencia de potencia. Bien, esto es todo lo que produce la fibrosis quística. No vamos a hablar de esto, pero para que tengan una idea de lo que puede suceder en estos pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos con diagnóstico neonatal. ¿Qué vamos a ver sobre todo en los adultos? Esto es un motivo de consulta frecuente. El paciente con enfermedad rinosinusal, afectación de la vía aérea superior. Hay que prestar atención a esos pacientes que vienen con antecedentes que lo operaron varias veces, porque generalmente estos pacientes pueden tener pólipos, los pólipos tienen tendencia a la recidiva, entonces es una patología como para tener en cuenta. Prácticamente el 100% de los pacientes fibroquísticos tienen afectación de la vía aérea, porque lo mismo que el epitelio es similar al que está a nivel pulmonar, o sea, lo mismo que sucede en el pulmón sucede a nivel de los senos paranasales. Y la estrella de la FQ, o lo más característico, son las bronquictasias. O sea, la importancia de las bronquictasias en FQ es que son el que implica el pronóstico en estos pacientes. Generalmente las bronquictasias son quísticas, como lo dice el nombre de la enfermedad, generalmente afecta de la mitad hacia arriba, eso es lo característico. O puede venir por eso, o el paciente también puede venir por complicaciones. Puede venir pacientes con infecciones recurrentes, tanto de la vía aérea superior como de la vía aérea inferior, pacientes que han hecho neumotoras, pacientes con hemóptisis, o puede venir por diferentes infecciones. Puede venir, la aspergilosis es un germen, un hongo que habitualmente lo encontramos en fibrosis quística. Pero hay otros gérmenes que también podemos encontrar en fibrosis quística, pero el más característico es la pseudomonas, que después vamos a hablar un poquito más. Yo de fibrosis quística no voy a hablar más, no voy a hablar de tratamiento porque seguramente no es tan importante. Yo creo que el hincapié hay que hacer en diagnosticarlo a estos pacientes, después si deben ser tratados, tienen que ser tratados en centros especializados para ello. Bien, y pasamos a las que se denominan bronquictasias no asociadas a fibrosis quística. ¿Por qué son la bestia? Porque justamente están relegadas dentro de lo que se denomina, se las considera las enfermedades huérfanas o enfermedades poco frecuentes. Están subdiagnosticadas, hay escasas publicaciones, el manejo, como les decía, en fibrosis quística está bien estipulado, qué hacer, cuándo y cómo. Acá no, y se basa mucho por extrapolación de lo que se hace en fibrosis quística. Entonces, no hay mucha, o sea, no tenemos mucha, o sea, no sabemos bien la prevalencia ni la incidencia. Esto es una cuestión que se presenta a nivel mundial. Es una enfermedad que en los últimos años ha aumentado en la incidencia, tanto en hombres como en mujeres, sobre todo a partir de la sexta década. Se ha empezado a diagnosticar con mayor frecuencia, como lo ven acá.
¿Y eso a qué se debe? Uno, porque la gente vive más años, porque muchas veces estas enfermedades se asocian a enfermedades crónicas que han mejorado su tratamiento y entonces es más frecuente que se presente, pero fundamentalmente lo que ha determinado la mayor frecuencia del diagnóstico es el uso de la tomografía. Así todo, igualmente muchas veces el diagnóstico de bronquiectasia se retrasa. Y es muy importante, yo dije al principio que asumíamos siempre que las bronquiectasias eran congénitas en una época. Hoy en día se hace hincapié en tratar de llegar a un diagnóstico. ¿Cuál es la causa? Porque el tratamiento probablemente no sea el mismo de la bronquiectasia o de la causa que la está provocando. La bronquiectasia probablemente sí la trataremos igual, pero no. La causa puede modificar el resultado. En cuanto a la etiología, según la serie, se puede llegar al diagnóstico entre un 25 y un 53%. O sea, es bastante variable dependiendo de la serie. Lo que sí, el tema es que no hay muchas publicaciones. Miren lo que se publicó en ese periodo de POC y cuánto se publicó de bronquiectasia, ni un 10% de lo que se había publicado en POC. Por suerte esto está cambiando. Esto es una iniciativa que surgió ya unos años, que tenía el objetivo de llegar al 2020 y tratar de lograr juntar 10.000 pacientes con bronquiectasia. Esto se ha superado ya de entrada, años previos, y continúa. Y es importante tener en cuenta esto, y ¿por qué? Porque muchas veces la causa de las bronquiectasias son enfermedades que son poco prevalentes. Entonces es importante llegar a un número importante en el cual se puedan hacer estudios, porque si tenemos pocos casos y cada uno intenta hacer estudios de eso, probablemente no se logre llegar a buen puerto. Estos son los últimos datos que fueron publicados en el 2023. Esto es lo que les muestro y los invito también, es una iniciativa porque justamente este año se estuvo hablando en el último ATS y está la idea de empezar a hacer un registro también latinoamericano que sea parte de EMBARC. Yo no dije, pero por ejemplo EMBARC empezó siendo una iniciativa europea, se prolongó a Asia, India forma parte y Latinoamérica está Argentina, Colombia, Chile y Uruguay con la posibilidad de entrar. Los datos que se necesitan no son muchos, yo de hecho lo que traje en Excel y nos da la posibilidad de tener un registro propio. ¿Y por qué es importante tener un registro propio? Ahora lo vamos a ver, porque esto es lo que yo les decía, miren toda la cantidad de causas que pueden producir bronquiectasia y muchas de las causas son enfermedades que prácticamente algunos no lo hemos visto en toda nuestra vida profesional. Entonces de ahí es importante tener un registro grande donde se puedan sumar pacientes y saber cómo se comporta la bronquiectasia en cada patología. La causa de la etiología preponderante siguen siendo las idiopáticas, o sea, es causa pero no sabemos, o sea, es una redundancia decir la causa de algo que no sabemos. Y las fobas infecciosas son la causa más frecuente. Y yo les decía, ¿por qué es importante tener un registro propio? Porque este trabajo, un trabajo muy chiquito que se hizo en Turquía, en Ankara, donde ellos vieron que la causa principal que ellos tenían era la discinesia ciliar primaria, como principal causa. Entonces empezaron a ver por qué pasa esto, y la explicación que tenían que por cuestiones tradicionales, religiosas, o porque le dan a lo que a ustedes se les ocurra, los turcos en este lugar tienen mucha tendencia a formar pareja entre familias, entonces tienen mucha endogamia y entonces se producen, las enfermedades hereditarias son mucho más frecuentes. Así que no sabemos cuál es nuestra realidad y de ahí la importancia de tener un registro propio. Y bueno, dijimos que las posinfecciosas son las más frecuentes, obviamente en comunidades que tienen bajos recursos es donde vamos a encontrar. Dentro de las infecciones, la más frecuente es la tuberculosis, neumonías y la tos convulsa. Ese es un dato importante de pacientes que tienen bronquiectasia. Otro que no puse ahí es
Un dato es los chicos con el adenovirus. Durante la primera infancia, sobre todo recién nacido, es una causa frecuente. ¿Cuál es el problema de las postinfecciosas? Que si no hay un dato claro, un punto claro que diga, o un evento claro que diga, no, yo estuve internado en terapia intensiva, estuve en respirador, tuve tuberculosis, resulta muy difícil llegar al diagnóstico de bronquiectasias postinfecciosas. En cuanto a las micobacterias, está la idea de que no se sabe si es de primero el huevo y la gallina, o la gallina, debido a que las micobacterias no se saben si es causa o consecuencia de la bronquiectasia. Un dato que me pareció importante con respecto a POC, que el 54% de los pacientes POC generalmente tienen bronquiectasia. Yo creo que deben ser mínimas algunas, o sea, porque me pareció un dato bastante alto. Lo importante de esto es que los pacientes que tienen el POC, lo que sí está demostrado, que tienen POC y bronquiectasia, tienen mayor posibilidad de mortalidad a los 5 años y tienen mayor número de exacerbaciones que los pacientes de POC que no tienen bronquiectasia. ¿Cuándo debemos pensar en la bronquiectasia? Como dice, pacientes con infecciones recurrentes, que tienen expectoración crónica, una radiografía sugestiva, o la hemóptisis también es un motivo frecuente de consulta por bronquiectasia. Obviamente que el diagnóstico lo vamos a hacer con la tomografía de alta resolución, que bueno, hoy en día ya es una, prácticamente todas son de ese modo, y algunas pueden tener algunas características particulares, como por ejemplo el síndrome de Cartagener, que se acompaña del ciclo inverso en muchas ocasiones. En el caso de que encontremos bronquiectasia difusa, tendríamos que pensar en enfermedades sistémicas. Si es más de los campos superiores, pensar en alguna secuela de una tuberculosis. Si tiene acompañada de nódulos en las micobacterias, y las bronquiectasias centrales es característica de la aspergillosis. Bueno, la historia clínica es lo que veníamos diciendo, pero sobre todo hacer hincapié en las postinfecciosas, si pensamos, tratar de recabar el dato, o algún otro dato que nos pueda llegar a ser de utilidad para asociarla con una causa. Si bien los estudios que vamos a encarar van a estar muy ligados a lo que veamos en cada paciente, hay algunos estudios básicos que no tendrían que faltar en ningún paciente, que es el proteinograma y un dosaje de inmunoglobulinas. Es fundamental. La inmunodeficiencia común variable es una causa bastante frecuente o sea, no es tan rara de ver, se ve. Y estos pacientes, si le hacemos el diagnóstico temprano y le damos la gamma globulina, le estamos cambiando el pronóstico a largo plazo. También hacerle dosaje de inmunoglobulina E, en el caso de que pensemos en un aspergillus, y sobre todo en el caso de aspergillus, la inmunoglobulina E específica. Esto solamente para mostrarles qué lejos que está de lo que decíamos al principio. Cuánto hay que transitar para asumir como que una causa es idiopática. O sea, la idea es tratar de llegar al diagnóstico en la bronquiectasia. Bien. Dijimos que las bronquiectasias no eran una enfermedad per se, pero traen complicaciones, y las mayores complicaciones que traen son sobre todo de tipo infecciosa, justamente por lo que sucede, que el fenómeno de inflamación que hay con la acumulación de secreciones, eso es el terreno propicio como para que se infecte, producir más inflamación, y eso es lo que da la hipótesis del ciclo vicioso que se va perpetuando en el tiempo y va produciendo más daño. Lo que le decía, en el FQ está bien determinado cuándo tenemos que pedirle una muestra de esputo a cada paciente. Nosotros lo hacemos a cada paciente, cada vez que va a la consulta se le toma una muestra de esputo. En cuanto a bronquiectasia no FQ, son variables las guías. La última guía que salió es la guía europea, donde da algunos datos un poco más formales y donde dice que los pacientes estables en cada visita habría que hacerle, o cuando pacientes presentan una exacerbación o que no responden al tratamiento. Es importante al menos una vez al año hacer una búsqueda de micobacterias en el esputo. Estos son los gérmenes que podemos encontrar, pero por lejos la pseudomonas y el Haemophilus son los que más frecuentemente encontramos en estos pacientes.
¿Y por qué la pseudomonas es importante? Porque, fíjense, no solamente afecta la función pulmonar, o sea, trae una caída de la función pulmonar, sobre todo cuando hablamos de infección crónica por la pseudomonas, sino que también se asocia a mayor mortalidad. Como ven en este slide, lo que dice la pseudomonas, los pacientes que están colonizados o tienen infección crónica por pseudomonas tienen 3 veces más posibilidades de morir que los que no están colonizados. Bien, y esto es justamente, estos son los scores más habituales que se usan en cuanto a la bronquiectasia, y justamente los dos tienen en cuenta la infección crónica por la pseudomonas. El tema de la pseudomonas es muy importante donde enviamos la muestra, que sea gente que esté familiarizado con el uso de aislamiento de estos gérmenes. ¿Qué pasa habitualmente? Uno cuando pide un esputo para gérmenes comunes, porque fui y lo pregunté, después del tercer día lo descartan si no viene nada, habitualmente. Si uno no aclara en la orden, hay que aclarar con búsqueda de pseudomonas, porque muchas veces estos son fermentadores lentos y pueden tardar entre 7 y 10 días en crecer, como para que el microbiólogo tenga en cuenta de mantener la muestra y que esté habituado a trabajar con pseudomonas. ¿Qué posibilidades tenemos con respecto a la pseudomonas? Que sea la primera vez que la encontremos, que es lo que denominamos infección inicial, lo cual en FQ es fácil porque el paciente desde que nace ya se le empieza a hacer aspirados, o sea que tenemos registro desde que nace de secreciones, entonces es fácil determinar cuándo tenemos la primera infección. En bronquiectasia no FQ generalmente ya son pacientes que vienen con muchos años de evolución y la primera vez que la aislamos no sabemos si realmente es la primera vez. Así que esto lo vamos a tener en cuenta porque muchas veces le podemos ofrecer cuando hacemos tratamiento un tratamiento de erradicación. La otra posibilidad es que sea una infección intermitente, o sea, es cuando encontramos la pseudomonas con un lapso de separación de al menos un mes. Y generalmente, hablamos de infección crónica cuando tenemos aislamiento de pseudomonas en 3 ocasiones durante un lapso de 6 meses con un mes al menos de separación entre cada muestra. Ahí estamos en condiciones de hablar de que el paciente tiene infección crónica o, como habitualmente decimos, está colonizado por la pseudomonas. Y exacerbaciones justamente cuando tenemos un paciente con pseudomonas que aparte tiene síntomas. ¿Y qué podemos hacer en este tipo de pacientes? Como lo dijimos, en el paciente que tiene una infección inicial se le puede ofrecer un tratamiento de erradicación. En el paciente que tiene infección crónica, lo que vamos a hacer ya es un tratamiento de mantenimiento, que después vamos a ver qué es, con el objetivo de disminuir las exacerbaciones. Y obviamente en el caso que tenga exacerbaciones, lo que vamos a hacer es tratarla justamente para mejorar todo lo que acompaña a las exacerbaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad. Bien, ¿cuáles son estos tratamientos de erradicación? Si bien cada sociedad tiene planteada un tipo de tratamiento, el más utilizado es el que utiliza. Solamente se utiliza con pseudomonas, no se usa para ningún otro germen. Cualquier germen que se halle por primera vez que no sea pseudomonas no se plantea tratamiento de erradicación, que es la combinación de ciprofloxacina en dosis de 750 miligramos cada 12 horas durante 3 semanas, acompañado de colistina inhalado durante 3 meses. Este es uno de los tratamientos que más se utiliza. En cuanto al tratamiento de la infección crónica, lo que vamos a utilizar son fundamentalmente antibiótico inhalado. ¿Y cuándo vamos a plantear el tratamiento inhalado? En ese paciente que tiene infección crónica, como decíamos, pero que además debe tener por lo menos 3 o más exacerbaciones al año. Esos son los pacientes en los cuales le vamos a dar tratamiento antibiótico inhalado a largo plazo. En el caso de que no ande con el tratamiento antibiótico inhalado, se puede cambiar o agregar antibióticos vía oral, como por los más difundidos fundamentalmente son los macrólidos.
¿Qué tenemos hoy en el día en el mercado? Está, que no es poco, la tobramicina, que viene para nebulizar, viene en cápsulas, también en polvo seco para inhalar, el colistinestato de sodio, que también viene en ampollas y viene en cápsulas para inhalar, y la levofloxacina, que salió recientemente, el año pasado. El tema de la tobramicina, las cápsulas son bastante difíciles de administrar, en el sentido que el paciente le resulta muy incómoda, son un poco más grandes los gránulos que lo que habitualmente conocemos nosotros para el tratamiento del asma, entonces el paciente lo tolera más y aparte tiene que hacer 4 cápsulas cada 12 horas, lo cual le resulta bastante engorroso. Estos son algunos nebulizadores, ahora actualmente hay otros que son más nuevos, más pequeños, portátiles, que se cargan y no necesitan cable, tamaño de así. Esto como para que vean, miren las concentraciones que se logran en el punto de cuando se utilizan antibióticos inhalados versus los mismos antibióticos utilizados en forma oral. Acá vemos todas las ventajas, que los antibióticos inhalados van dirigidos directamente a la vía aérea, se logran altas concentraciones en el esputo, tiene pocos efectos secundarios y fáciles de usar. El tema de las contras que tiene es que no tenemos demasiados datos, todo es extrapolado, no tenemos bibliografía, como después van a ver en otra diapositiva que les muestro, y todo lo que se hace en base a lo que se sabe de fibrosis quística. Producen broncosespasmo y el principal problema que tienen es el costo que tienen. Y esto es lo que decía, hasta a la fecha no hay ninguna guía, no hay ninguna evidencia que avale, no están aprobados por ninguna agencia regulatoria mundial. Lo más que se ha acercado es la guía europea, que el nivel de evidencia que aporta es un nivel de evidencia B. En la práctica, la verdad que los pacientes mejoran y mucho. ¿Mejoran todos? No. Hay determinados pacientes que mejoran mucho y por eso es importante lo que le decía previamente, el diagnóstico. Los pacientes asmáticos con bronquiectasia, colonizados por pseudomonas que hacen antibióticos inhalados, les cambia la vida y muchas veces es la causa de que a lo mejor no hayan logrado el control de su asma. Los pacientes que tienen post-infecciosa podemos disminuir un poco el número de exacerbaciones, pero los resultados no son tan buenos como en este tipo de pacientes. Esto es un poco para mostrarles estos son los 3 principales estudios que respaldan el uso de los macrólidos. El tema con los macrólidos es que no sabemos cuánto tiempo darlo. No está estipulado si se sacan, o sea, todos sabemos cuándo ponerlo, pero es muy difícil por cuánto tiempo. Y no están exentos de efectos indeseables. Tienen muchos efectos gastrointestinales sobre todo. Y tienen riesgo cardíaco, prolongación del QT, como ustedes saben. Bien, yo les dije que hay que hacer un esputo a todos los pacientes en cada consulta, lo cual en la práctica por ahí es bastante difícil, pero por lo menos hay que mantener un registro de los pacientes. ¿Por qué? Porque ese día el paciente que tenga una exacerbación, nosotros sabemos en base a ese esputo previo qué tratamiento le podemos dirigir. Y obviamente en el momento de la exacerbación hay que sacar otro esputo para ver si tengo que cambiar ese tratamiento que le indiqué en base al esputo previo. La gran pregunta es ¿cuánto tiempo? Algunos dicen 14 días, otros dicen 21 días. Lo que se sabe es que no menos de 10 días de tratamiento, ya sea vía oral o endovenoso. Algunos dicen que hay estudios que dicen que 10 días, que 14 días no es mejor que 10, pero el punto de corte es no menos de 10 días. Habría un pequeño subgrupo que se llamarían respondedores lentos, en que por ahí sería necesario prolongarle el tratamiento antibiótico. Así que bueno, en conclusiones, es una enfermedad con mucho subdiagnóstico, que está aumentando la prevalencia, más que nada sobre todo ligado a que se diagnostica. Es importante, necesitamos mayor cantidad de estudios,
hay que hacer el monitoreo bacteriológico en instituciones de confianza y en los cuales tenemos que establecer un tratamiento antibiótico temprano. Y ahora, cambiando de tema, me permito 2 minutos, un reconocimiento, agradecer a todos de que están acá. Y sobre todo un reconocimiento a los que, sobre todo a la gente más joven, que naturaliza esto, que está muy bueno, pero no es una cosa que surgió de un día para otro. Para esto se trabajó muchísimo, desde el 2010 que resurgió esta sociedad, y cada uno fue poniendo su granito de arena para llegar a lo que hoy es, lo cual los que estuvimos en ese momento nos da alegría, y más alegría nos da participar y ver esta convocatoria. El tema es ahora. Por otra parte, lo quiero felicitar al doctor Burgasic, que es el presidente de esta nueva comisión, y me tomé el atrevimiento de ofrecer algo, no es ofrecer, sino que aportar en esta época de que se habla tanto del calentamiento global. No sé si leyeron el diario estos días que entre el lunes y el martes fueron los días más calurosos en la historia mundial. Entonces creo que nosotros podemos hacer un aporte. Aclaro que en esto no es iniciativa mía, sino que lo vi en un congreso. Y la verdad que son datos que me llamaron demasiado la atención con respecto del uso de los aerosoles. Que el uso de 100 dosis de un aerosol equivale a la huella de carbono que deja un auto que hace 290 kilómetros. Que se plantean que reduciendo en el Reino Unido el 10% el uso y reemplazándolos por los polvos secos, equivaldría a disminuir la huella de carbono en lo que similar a lo que representarían 43.000 viajes, o sea, vuelos transatlánticos. Y que los aerosoles no solamente afectan el medio ambiente durante su uso, sino que cuando se los descarta también siguen liberando gases. Y esto ya hay muchos estudios, hay mucha gente que se está dedicando a eso, no solo los costos, comparando, sino fundamentalmente la emisión de dióxido de carbono que tiene estos pacientes. Entonces creo que es una contribución que podemos hacer desde nuestra práctica. Si son de salud, peor. ¿Eh? Si son de salud. Y otra cosa también es que muchas veces nos llaman a hablar algunos más, sobre todo algunos expertos acá en la sala. Y creo que ese no, o sea, podemos hacer, pero creo que en nuestro lugar, que somos los que vemos las consecuencias de lo que sucede, tiene que ser en el lugar donde se tratan todas estas cosas y tendríamos que tener una voz o una opinión en estos ámbitos. Ya. El tema de los cultivos en las colonizaciones crónicas con pseudomonas, como vos dijiste, viste que el bacteriólogo tiene que estar especializado porque por ahí, si no está especializado, tiene que ser bacteriólogo primero, de los bioquímicos por ahí, viste, que quieren analizar y no ven. ¿Cada cuánto lo pedís? Y por ejemplo, porque a veces pasa que vos estás con un paciente con tobramicina inhalada por 3-4 meses y viene que es resistente a la tobra, y vos, ¿qué haces con ese paciente? ¿Le seguís dando inhalaciones con tobra o no? Dentro de las posibilidades, lo que pasa es el tema con que no hay gran cantidad de antibióticos virales para que cubran la pseudomonas. Y estos pacientes son frecuentemente con mucha utilización de antibióticos. Es una realidad que fácilmente hacen resistencia y se ve, sobre todo, no solamente a los antibióticos virales, sobre todo la ciprofloxacina, sino que también vemos resistencia a los inhalados, sobre todo a la tobramicina. Yo con colistin nunca he visto resistencia al colistin. Esos pacientes uno se puede tomar la libertad de probar en el caso que no tenga otra posibilidad, debido a que no es lo mismo la sensibilidad in vitro
muchas veces, a pesar de que es resistente, vos intentás porque no tenés otra posibilidad. No tienen observación. Exacto. La segunda charla va a estar a cargo del doctor Fernando Meneghetti, que es neumonólogo pediatra. Él está en Santa Fe en este momento y él es el jefe de la unidad de medicina respiratoria del Hospital de Niños de Santa Fe. Fernando, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Bueno, ante todo, gracias por estar y por tu tiempo y por tu experiencia, que siempre nos estás ayudando. No, al contrario, y les agradezco a ustedes la invitación a participar de esta charla. Bueno, saludarte especialmente a Daniela, porque fue la que me dio la invitación, a Marcelo. Y bueno, termino de escuchar con mucha atención la charla de Luis Giannini, y lo único que aporto es que como pediatra formado en el Garrahan nos decían, si no se lo suspende usted, se lo suspenden los padres al tratamiento controlador respecto a los protocolos. Así que es mejor que lo haga el médico y no los padres, pero es muy difícil sostener la medicación durante el verano, y concuerdo que esto de dónde salió, que la medicación deba ser suspendida nada más que por una cuestión estacional, es otra de las tantas cosas que los expertos nos debemos cuestionar, ¿no? Y lo otro es que sí, el aumento de la internación en esta época, bueno, es que la pandemia nos desconfiguró los virus que antes los veíamos en invierno y ahora los vemos durante todo el año. Les cuento lo que pasó en el último mes. Tenemos circulando sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, COVID. El influenza es el A de la epidemia, así que, digamos, tenemos un conjunto de virus y esto ha disparado las consultas pediátricas en todo el país, ¿cierto? Bueno, no voy a hablar de asma, voy a hablar de fibrosis quística, que fue lo que me pidieron. Daniela me pidió que les comentara un caso clínico, entonces yo tenía dos opciones: contar cómo nos fue con algunos pacientes, que realmente ustedes saben que con el atendimiento de los moduladores nos ha ido muy bien, o contar a alguno que no puede acceder a los moduladores y que les va muy mal, como los fibroquísticos que ustedes conocen. Así que bueno, como me dio a elegir, yo elegí al que les fue muy bien. Entonces lo voy a irme echando y repasamos algunas de las cuestiones que son ineludibles para hablar de la enfermedad. Pero bueno, fundamentalmente quiero contar lo que nos pasa en la región y lo que ha pasado con este pacientito que lo conoce casi toda la ciudad de Santa Fe, y que lo hemos interconsultado en determinadas oportunidades con Buenos Aires, presentado en distintos congresos, y que un poquito la evolución de Jerónimo marca todo lo que nos fue pasando con fibrosis quística, fundamentalmente a los pediatras. No voy a decirle que acá en la provincia de Santa Fe tenemos un caso detectado por pesquisa neonatal sobre 7.008 recién nacidos. Estamos un poquito por debajo que provincia de Buenos Aires, pero muy por encima de la vecina provincia de Entre Ríos. Y las clases funcionales de la síntesis de la proteína nos han marcado el pronóstico de nuestros pacientes con fibrosis quística. Entonces, comprender la genética es fundamental para saber quiénes tienen posibilidad de acceder a los moduladores. Y la síntesis de la proteína ocurre desde el núcleo mismo de la célula y debe llegar hasta el epitelio, tal cual lo mostraba Luisa en las diapositivas recién hablando de asma, y que esa proteína cuando llegue funcione. A mí me gusta decirlo para que lo entiendan los padres y los médicos que están en formación, es que cuanto más profundo es el defecto, más difícil es la corrección de la enfermedad o más graves son los síntomas. ¿Por qué? Porque si no tengo síntesis de proteína, como los clase 1 no va a llegar nunca a la membrana, y en el extremo tenemos la de clase 6, que llega a la membrana, pero que bueno, se renueva aceleradamente, es decir, entra y sale desde el epitelio o desde la membrana de la célula, y eso permite que por momentos funcione y por momentos no. Y como un video explica mucho más, millones de palabras, les comparto esto que forma parte de la propaganda de algunos de los moduladores, y pueden ver cuando la proteína no funciona, cómo queda todo el cloro intracelular. Eso hace que se diseque o se seque
la secreción respiratoria que contribuye a la inflamación, a la sobreinfección y finalmente a la destrucción y formación de bronquiectasis. Bueno, no vamos a repetir esto, pasar. Bueno, ahí. Esto es lo que nosotros hacemos con todos los pacientes con fibrosis quística, una vez que se han diagnosticado, neonatal, por los test del sudor, o a veces por características clínicas, que está mucho tiempo definidas, el estudio genético, siempre insistimos que hasta que tengan los estudios confirmatorios de la enfermedad, no suspender el tratamiento que hemos iniciado, porque si después se descarta, la verdad que la alimentación y inicio a una temperatura en el tiempo, no produce nada, pero si retrasamos el inicio del tratamiento, podamos confirmar que simplemente la enfermedad, muchas veces terminamos con secuelas como las que comentaba Marcelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los pacientes con fibrosis quística tan pronto como diagnostican? Se cree el diario de la vía aérea con terapia respiratoria de diuréticos. Bueno, tratamiento precoz de bueno, utilizar los enzimáticos como es la lineasa, los antibióticos nebulizados, nutrición, tratamiento precoz de las infecciones pulmonares, ahí sí, era lo que decía Marcelo, tomar el cultivo de fútbol que nosotros hacemos diariamente cada consulta, siempre medicamos antibióticos cuando estaban con una examinación respiratoria, que no es fácil de definir en pediatría, pero iniciamos antibióticos en la vía oral y cuando la aplica en una internación, recuerdo de la última rescate que hemos tenido, la apropiada, y este detalle que también comentaba Marcelo, es que la refleja en vivo el punto es el mejor de la bacteriología y el tratamiento resistente. Los cultivos de vigilancia lo han medido de cada 3 meses y los test de función neuronal 2 meses. Esto es lo que hacía habitualmente. La próxima. ¿Escucharon? Sí. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa en nuestra... Nosotros en este momento tenemos situación de aislamiento. Son muy pocos los que viven en capitales como Rosario, Paraná, Rafaela, digo por nombrar las ciudades más importantes de la región. Muchos los viven en zonas rurales, y uno de los problemas de nuestra zona es que vivimos en una zona muy calurosa. ¿Se corta el internet acá? Se trata de un niño que nace, que se diagnostica por test del sudor positivos, en una terapia de la próxima diapositiva, se diagnostica en una terapia de Rosario, el paciente se diagnostica Florida, acá de la ciudad de Santa Fe, vuelve para atrás, vuelve para atrás, y se puso clínico también. Un poquito más, ahí. Bueno, yo sigo comentando que este paciente se diagnostica a los 3 meses de vida con cultivos positivos a Pseudomonas, en tanto, como lo decía Marcelo, durante las primeras tratamientos es muy fácil de caminar el paciente porque hacemos esquemas antibióticos muy agresivos, antibióticos antipseudomónicos, la metacina y la colitina nebulizadas. Esos cultivos al principio, digamos, son aislados, empiezan a ser cada vez más frecuentes, los llamamos cultivos intermitentes, los cultivos crónicos de Pseudomonas, pero en el caso de este paciente fue que en los 4 años brotó la Pseudomonas un poder, uno de los genes más temidos, porque está asociado a un máximo pronto deterioro de la función pulmonar y todo lo que es la bronquiectasia. Esta bronquiectasia era muy bien especializada desde su inicio, y esto llevó a que quisiéramos intentáramos hacer esquemas antibióticos muy agresivos, con lo cual
no solo lo va seleccionando en horas, sino que se va quedando sin demasiada expectativa. Entonces, un niño que a los 4 años tiene glucodelia, la verdad es que los que tenemos algunos años en esto sabemos que nos vamos a enfrentar a un paciente que probablemente no llegue a la pubertad o a la adolescencia. El chico hacía todo el tratamiento que se pueden imaginar y para cuando pudo empezar a soplar hasta los 4 años y medio, fíjense la función pulmonar con una capacidad de tal cosa, nosotros hablamos mucho de porcentaje, no de litros, porque estamos medirlo, pero fíjense que no tenía una buena estimación de los 4 años y medio, pero ya había caído prácticamente un 10, un 12% de función pulmonar durante los primeros 4 años de vida. Imagínense si esa tendencia se prolonga, prácticamente a los 10 años no tenemos pacientes. La próxima. Este chico se ve en la tomografía que le hacemos, la primera tomografía que tenemos son unas bronquiectasias a predominio del lóbulo inferior izquierdo, que la pueden ustedes ver ahí en el margen a la derecha, abajo a la derecha. Son las pequeñas bronquiectasias que después las voy a comparar con la tomografía que hicimos actualmente, la próxima. Sí tenemos un tratamiento hay una diapositiva que, bueno, ya se pasó, pero me quería comentarles que el deterioro de la función pulmonar no empieza con los diagnósticos, sino que ya en la etapa fetal está demostrado que hay afección del parénquima pulmonar. Tenemos en las primeras tomografías ya indicios de que hay atrapamiento aéreo, incluso bronquiectasias tan pronto como de 2 años de vida, que prácticamente a los 5 años de vida, cuando se lo busca con una tomografía de esta resolución, uno puede hacer diagnóstico de bronquiectasia. Estos son los gérmenes que también demostraba Marcelo y van sufriendo a lo largo de la vida determinadas variaciones, pero esto es un dato muy importante creo que para la región. Ahí arriba ni siquiera ustedes pueden ver, finalizado con celeste, que la incidencia de pseudomonas aeruginosa, esto del registro norteamericano de fibrosis quística, es que a los 5 años de vida tienen el 20%. Y nosotros a los 5 años de vida tenemos el 60% de los cultivos positivos a pseudomonas. Esto nos marca de otras cosas los pobres que somos, las condiciones químicas en las que se manejan los pacientes, los hospitales que nos atendemos, que no tenemos oportunidad de hacer buenos aislamientos. Esto lleva a la infección de la comunidad de filosofistas en los hospitales, y estos son datos del registro, digamos, nacional de filosofistas que ocurre en todos los sitios. La próxima. Nosotros, que se ha complicado cuando pasó tan rápido, pero bueno, tenemos que ver que el buen estándar de tratamiento es tan pronto. Nosotros detectemos una exacerbación de la tal de medicarla, y el buen estándar sigue siendo hacer antibióticos endovenosos más intensificar la antibiótica. Esto hace que, si uno no es agresivo, la tendencia empieza a una caída del 1 y el 4% anual del BEX1, se vaya profundizando, y a medida que van pasando los años, cada exacerbación nos aleja más de la posibilidad de volver a una situación basal o una pérdida que nosotros damos como esperada de la función pulmonar. Por supuesto que el atendimiento de mejores antibióticos, de conocer más la patología, de hacerlo más días, como decía Marcelo, 14 y 21 días de vida, tratando siempre de monitorear que la función pulmonar vuelva a ser la que el chico estaba antes de la última exacerbación. Pero no siempre es casi una utopía poder lograr que el chico en un año no pierda al menos el 1% de función pulmonar. La próxima. Cambió todo hace ya unos años, cualquiera de las dos que vale la pena, porque esa teoría que nosotros teníamos de la administración, de la antibiótica, las enzimas para el tratamiento, se agregó la nutrición porque empezamos a conocer que tener los más nutridos hacía que mejorara mucho la función pulmonar, o por lo menos los más años mismos, sino que los reguladores que marcan el kilómetro 1 del tratamiento de la fibrosis. Ahora sí, la próxima. Siempre insistimos que estos moduladores
tenían mutaciones sensibles a este tipo de terapia, de lo bien que estaba. Entonces estamos hablando de medicamentos que ya tienen en el mercado más de 15 años de uso, y esto nos debe llevar a un planteo cuando hablamos de nuevos medicamentos. Por supuesto que apareció la doble combinación, nada de Ivacastro, Macastro, conocido en Estados Unidos como el Cami, tuvo la oportunidad de incorporar muchos más niños, como este que tenía es un BTF homocigota, y por un paso previo el Sindeco, una combinación de Ivacastro con Tesacastro, que fue el tercer medicamento que llega, pero que al poco tiempo, en el 2019, se hablaba en Estados Unidos de Tricasta, la triple terapia. Triple terapia que coloca a Ivacastro próxima a Tesacastro y el Hexacastro, que es una revolución para los que hacemos hipnosis. ¿Por qué? Porque tanto Lumacastro, Tesacastro y Hexacastro pueden corregir, aunque lo hagan parcialmente, la cantidad de proteína que llega a la membrana, que sea marcialmente que se activa, y activar la proteína a nivel de la membrana de la célula, y que encima tenga más tiempo de permeabilidad, que pueda corregir el pasaje del cloro, hace que, entre otras cosas, nos baje el sudor, la vía aérea se mantenga más hidratada, empieza a disminuir la cantidad y cualidad de la circulación respiratoria, la próxima. Y entonces empezamos a ver otra realidad. La próxima va pasando, sería adelante, va pasando toda la diapositiva, y entonces el tener abierta la proteína nos cambia el paradigma del tratamiento de esta enfermedad y nos lleva a la pregunta de quiénes deben recibir la terapia. Hoy, en Argentina, y es un país que tenemos la posibilidad casi única de toda Latinoamérica, de tener la posibilidad de iniciar los tratamientos piroquísticos con dotaciones adecuadas a partir de los 6 años de vida. Esto es con medicamentos nacionales, pero que hace exactamente 2 meses atrás se incorpora la triploterapia ya para mayores de 2 años, aprobado por la FDA, y esto, como yo les decía, a los 5 años de vida, tenía orientadas, tipos positivos a la norma, de deterioro de la función pulmonar. Imagínense que estamos llegando a la medicación reguladora hasta que podamos empezar a medir como, por ejemplo, para el a una edad antes de que nosotros tuviéramos pasado la primera tomografía, durante los 2 años desde el nacimiento, el chico no tiene deterioro de la función pulmonar, no la hacemos tomografía. Y me refiero a la función pulmonar clínica, que no lo puede haber. Normalmente, la vida normal, como se nos interna, no le hacemos tomografía. Cuando su compañía de vida es algo que tiene que seguir. Materia de clase o ¿cuál es la realidad de la posible terapia de los países que pueden documentar recientemente el pasado? Y uno de los estudios más representativos es el PROMIS, que acá le muestro parcialmente, son los resultados de los primeros 6 meses, pero todavía se mantiene hace menos de un mes, pudimos ver congresos con Marcelo, congresos que se están bien y los resultados son consistentes a través del tiempo, mostrar que la función pulmonar sigue mejorando, pero fíjense las conclusiones. La triple terapia es el fármaco más efectivo nunca observado en un estudio observacional de Estados Unidos. Tener que parar un tratamiento es significante porque sucede con algunos que hay un deterioro de la función hepática, aumento de las transaminasas que han tenido que soportar la medicación, pero crean que tendríamos pacientes tratados hepáticos con insuficiencia hepática que lo están tomando y no solamente monitoreados, no suspenden la terapia. El nuevo estado basal es muy bueno, y para aquellos que ya tenían moduladores clínicos, que han iniciado con una terapia doble y ahora pasan a una tercera, notan mejoría, como yo se lo voy a mostrar en la participación. Los que tienen una doble mutación de T8 mejoran notablemente,
hay un efecto máximo, techo, es decir, que cuando la función pulmonar se llega al 100%, el aire entiende, nos muestra de que hay un buen encuadramiento de los gases pulmonares. Cuando la tomografía, cuando le da la constancia, y el chico queda bien normal, la pregunta es, ¿qué más podemos pedir? Porque seguimos en la cura. Por tanto, se encontró un medicamento que logra, por lo menos, frenar ese deterioro que teníamos marcando en esa curva, que veíamos una caída de la función pulmonar. Mejoran más las mujeres y los resultados de la vida real no son similares a los ensayos clínicos. Realmente hacemos filosofía, a veces hablamos de cuestiones milagrosas. Quiere decir que los resultados de la vida real a veces son mejores que los que vemos en los ensayos. Fíjense estos resultados publicados también en el estudio Promise que veíamos recién. Una mejoría, independientemente de la edad y de la función pulmonar previa, de tercio uno del 14%, del segundo a los que hacen asma, a los que hacen mejor inmunodeficiencia. ¿Qué otro medicamento les ha modificado de corto tiempo una función pulmonar del 10% porcentual en un paciente que lleva 6 meses de medicamento? Realmente es una cosa que para nosotros es muy sorprendente. Tenemos pacientes que han mejorado 40% de su inmune, cosa que no la podemos explicar ni siquiera a aquellos que hacen función pulmonar. No hemos quedado sin internaciones, los únicos pacientes que se internaron son aquellos que tienen compromiso sistémico de la enfermedad porque tienen deterioro de la función hepática, o lo otro que, como decía Luis en su primera charla, digamos, o el Ministerio de Salud retrasa debido a la medicación o porque falta la demencia, empiezan a caer función pulmonar y entonces lo desacerban, o algún virus como el adenovirus, entonces no han hecho la vacuna, pero son situaciones anecdóticas. Nosotros pasamos de tener 6-7 chicos con fibrositis internados por semana a 0 en el último año. El cambio absoluto de que el sudor, bajar 42 equivalente, entrar al rango normal, que es del sudor como una persona normal, eso significa que el medicamento está actuando sobre la proteína se abre y cambio en los índices masa corporal. También hay charlas ahora de qué hacer con eso, porque empiezan a sufrir síndrome metabólico, cosas que no veíamos antes, estamos muy bien. La próxima. Si podemos volver a la anterior, genial. Este es el caso clínico y presenta la tomografía del mes de diciembre del año pasado, el paciente tenía 17 años, de aquella primera preguntarse si viene el corte no es al mismo nivel. Deben creerme de que apenas yo logro identificar un poquito de alguna competencia ahí en la base de pulmón izquierdo, un poquito de atrapamiento aéreo, pero fíjense cómo la función pulmonar antes de unificarnos a los OCA y Orcandi, que fue la combinación de Lumacastor, Activacastor, después que se dedicamos mejora mucho la función pulmonar, pero persiste con redes substantes, inflamaciones domiciliarias, y por otro lado persistían los cultivos positivos a glucoreína múltiple. Fíjense lo que nos pasa de este paciente. En agosto del año 21, es decir, por lo menos hace 2 años que el paciente está recibiendo la triple terapia y él empezó con el descarte de libertad, que son papás que han demandado a su obra social para la medicación de tiempo y forma. El paciente lleva vida normal, tiene examen físico exactamente normal.
un marcador diagnóstico ni clínico que nos permita decir claramente que es una exacerbación. Fíjense que este paciente que empezó a tomar los moduladores, más allá de que cambió el nombre de la fórmula, ha mejorado 31 puntos porcentuales sobre el 1. La última espirometría que tiene hecha el mes pasado a los 18 años muestra una capacidad vital del 100%, 4 litros por ciento, verso 1 de casi 4 litros y un 25,75 con un score de bala, que es el que a nosotros nos permite comparar objetivamente, que ha bajado 7 puntos de aquella espirometría. Le preguntaría a Marcelo Morales, ¿cuántos pacientes con preocupación tienen de causa de antibióticos? Por supuesto, no acceden a la terapia moduladora, mejor el score de bala. Una vez que teníamos, nos lleva a repensar o a redefinir el concepto de resistencia, porque todos hemos entendido que la resistencia es un bloque que se y que no volvía nunca más a sus estados basales, como podía llegar a ser la resistencia clínica. Pero esta resistencia clínica que veíamos a pacientes, a veces nos cuesta horrores que encontramos, no las encontramos en la punto que estamos haciendo, seguir sometiendo a pacientes a radiación ionizante, nada más que para revivir las distancias. Casi bueno, fíjense lo que pasaba con los pacientes rojos, lo que pasaba con un filotípico sin modulador. Hace 2 meses, una paciente que teníamos con Marcelo Morari, de Ceres, que no pudo acceder a ninguno de los moduladores, falleció con dengue. También que estaban en el trasplante pulmonar, pero bueno, se puede tener una terapia Rafaela con dengue. Y esta es la evolución que teníamos con todos los pacientes con fibrosis quística. A veces se nos morían sospechadamente con una enfermedad pulmonar como esta, pero que cualquier exacerbación, por breve que fuera o más estudio, terminaba matándolo. Fíjense lo que empieza a pasar con los moduladores. Aparece, a medida que aparecen más y mejores moduladores, se va corriendo la tasa de sobrevida, y hoy un filotípico que accede en los primeros años de los moduladores tiene una tasa de sobrevida igual a la de la población general comparada, por ejemplo, la población del Reino Unido, de 18. La próxima. Bueno, para terminar, como conclusiones, nosotros estamos viviendo una era sin precedentes y que puede cambiar el curso de la enfermedad al cual lo conocíamos. El tratamiento con los moduladores de PCR se establece de forma parcial su funcionamiento, y aún cuando todavía no es total la mejoría que tiene, nosotros tenemos una significativa mejoría de la función, una mejoría de la calidad de vida, aumenta el disminución del orden del suelo, disminución del número de exacerbaciones, el envejecimiento del daño pulmonar y pancreático, la diabetes también se ha corrido, digamos, para que más claras, porque todavía los moduladores no muestran la misma eficacia para prevenir enfermedad hepática o pancreática que sí para la pulmonar, pero como somos neumonólogos, creo que el perfil de los pacientes se va a ir trasladando a los gastos de adultos por los moduladores. Por supuesto que como todo medicamento tenemos que volar cuando tengamos medicamentos cada vez más seguros. Por ahora a los pacientes que ya están con moduladores de la función hepática y realizar el examen ambulatorio. Marcelo y otros que están de la audiencia saben que el examen oftalmológico se hace con la detección de cataratas, que está reportado en los pacientes que han empezado con la medicación. Yo la verdad que no le he dado demasiada brilla, pero tengo una paciente de 17 años que a los pocos meses de haber empezado con el modulador tiene cantidad cataratas. Así que esto es algo que va a haber que monitorearlo, hablar con algunos oftalmólogos de confianza para pedirles que busquen lo que estamos buscando, porque si no, no nos vamos a encontrar. Bueno, era esto lo que tenía que decir, que son los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero quedo a la espera de preguntas. Bueno, sí, gracias Fernando, la verdad
estuvo muy lindo, todo interesantísimo.